Bienvenidos a un nuevo episodio de FBI, Fomentando Buenas Ideas. Soy Alex Tillería, tu compañero en esta aventura de desentrañar lo que pasa en el mundo y cómo podemos hacerlo mejor. Hoy nos vamos a Ecuador, mi tierra, donde la sociedad está más dividida que una pizza en una fiesta de adolescentes. Las elecciones del 9 de febrero de 2025 nos dejaron con un pie en el correísmo y otro en el mal llamado anticorreísmo. Y en medio de esa pelea de titanes, dejamos escapar múltiples opciones interesantes y muy probablemente mejores. Un ejemplo de ellas son las propuestas libertarias del candidato Luis Felipe Tillería. Vamos a ver qué perdió Ecuador, los líos que enfrenta, cómo esto salpica a la región y un caso de éxito en América Latina que nos hace suspirar, ¿por qué no nosotros? Prepárate que esto viene con datos, risas y un poco de ganas de llorar. Empecemos. Ecuador, una sociedad partida en dos. Imagina un país donde la política es como un partido de fútbol eterno. Correístas contra anticorreístas gritándose desde las gradas, sin ponerse de acuerdo ni en el marcador. Así está Ecuador desde hace años, y las elecciones de 2025 lo dejaron clarito. El 9 de febrero, según el Consejo Nacional Electoral, el candidato actual presidente, Daniel Noboa, obtuvo un 44.17% de votos válidos, mientras que su principal contrincante, Luisa González, del correísmo, obtuvo un 44%. 0.17% los separan al uno del otro. El resto de candidatos, solo dos sobrepasaron el 1%. Quedando muchas opciones totalmente silenciadas y fuera del tablero, opciones que en muchos casos podían ser muchísimo mejor que las dos opciones que pasaron a la segunda vuelta. Las propuestas libertarias del candidato Luis Felipe Tillería quedaron en el banquillo con un muy triste 0.32%. Pero ¿por qué pasó esto? Porque en Ecuador no votamos por propuestas, sino por odios. Noboa es el nuevo, entre comillas, que promete seguridad. Y González es la heredera de Rafael Correa, con su nostalgia de los días de la bonanza petrolera. Entre 2007 y 2017, Correa logró bajar la pobreza del 36.7% al 21.5% según el Banco Mundial. Pero dejó una deuda de más del 41% que heredó el gobierno de Lenín Moreno. Lenín Moreno fue un gobierno de transición, de odio por descorreizar las instituciones y un aumento de la polaridad que aún vivimos. Luego vino el gobierno del encuentro del expresidente Guillermo Lasso, que con su muerte cruzada en el año 2023 no ayudó en nada en calmar la polarización. Luego vino el gobierno de Daniel Noboa en 2023 con un 51.83% que tampoco calmó estas aguas de polarización. Esta pelea eterna nos tiene atrapados en un círculo vicioso. El índice de libertad económica de Heritage 2024 nos pone en el puesto 134 de 184, cifras muy tristes, con un puntaje de 54.7. Estamos mayormente no libres, amigos. La oportunidad perdida. Luis Felipe Tillería y el sueño libertario. Y aquí es donde entra este héroe olvidado. Luis Felipe Tillería, guayaquileño de 43 años que vivió 21 años en Londres,
Fundó 13 empresas, 8 aún activas, según Companies House, y llegó gritando "Viva la libertad", sin el carajo, en el debate del 19 de enero del 2025, según People's Dispatch. Este no era el típico político ecuatoriano. Propuso un reseteo total, como si Ecuador fuera un celular viejo que necesita un formateo. Sus ideas eran la privatización con un toque social. Quería vender Petroecuador, que en 2023 ganó 7.800 millones de dólares, pero perdió 1.200 por ineficiencias, según el propio Banco Central del Ecuador. Su plan daba una acción de empresas públicas a cada ciudadano, atrayendo la inversión extranjera, que cayó de 1.100 millones en 2006 a solo 600 millones en 2023, según el Banco Mundial. Seguridad productiva. Su plan chino, el Centro Humanitario de Inclusión y Nuevas Oportunidades. Este plan ponía a los presos a trabajar en fábricas, generando $300 mensuales por cabeza, 200 para su manutención, 100 para ahorros. En el 2023, las cárceles le costaron al Estado ecuatoriano $150 millones, sin frenar la violencia, por supuesto. Tenemos también la democracia digital, con el plan 3D, democracia directa digital. Esto constaba de consultas ciudadanas por celular, eliminando los $12 millones anuales que el Consejo Nacional Electoral da a partidos y cobrando a los candidatos por inscribirse. Así que adiós al clientelismo. Pero ya sabemos cómo es Ecuador. Tillería no pasó del 0.32%. ¿Por qué? Porque el 70% de los votantes, según el Universo, eligió entre Noboa y González. No por amor, sino por rechazo al otro. Perdimos el chance de romper el molde, probar algo nuevo que pudo perfectamente sacarnos del atasco. La pobreza de planes. Noboa y González en la pelea final. Hablemos de los finalistas. Daniel Noboa, aquel joven de 37 años, hijo del magnate bananero Álvaro Noboa, promete continuidad, más seguridad, entre comillas, más empleo, más energía. Suena bonito, pero todos estos planes son como un menú sin precios. ¿Cómo lo pagas? ¿Y de qué se trata? En el año 2023, la tasa de homicidio fue de un 45 por cada 100.000 habitantes, según Inside Crime. Y su gobierno no ha bajado esa cifra. Propone combatir el narco y el crimen organizado, pero no dice cómo financiar los 50 millones anuales que Tillería sí calculó para reservistas militares. Su idea de emblemáticas construcciones suena a foto bonita, pero una deuda de 55% del PIB en el 2023, según el propio Banco Central ecuatoriano. ¿De dónde se saca esa plata? Y ahora Luisa González, la correísta de 45 años que quiere revivir los días de Correa. Más gasto social, más salud, más educación. En el debate del 19 de enero habló de tecnología para investigaciones y un enfoque de derechos humanos en seguridad, cosa que abandera su partido, del cual tenemos figuras como Paola Cabezas, abogando y llorando por los derechos humanos de los delincuentes, los extorsionadores, los niños sicarios y toda esa peste que tiene la sociedad ecuatoriana. Nunca se preocupan por los derechos humanos del ciudadano de a pie, del pequeño comerciante,
que tiene que pagar una vacuna para que no le exploten su negocio o lo maten. Pero bueno, hablemos de números. Entre el año 2011 y el 2017, el periodo de Rafael Correa, el crecimiento del PIB solo fue del 1.9% anual, según el propio Banco Central Ecuatoriano, y la deuda se disparó. Su plan de reactivar la economía no explica cómo evitar el desastre fiscal de antes. Ambos son como chefs que prometen un banquete, pero ni siquiera traen los ingredientes. Desafíos del país. Un cóctel explosivo. Ecuador está en una cuerda floja. La seguridad es un caos. El año 2023 fue el más violento de la historia, con una tasa de 45 homicidios por cada 100.000 habitantes, y al final de año la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, dejó 20 muertos en un fin de semana, según la propia Policía Nacional. El narco se ha colado everywhere. El 35% de los 22.000 presos están ligados a bandas, y 29 funcionarios judiciales fueron pillados en el caso Metástasis en el año 2023, con sobornos de 55 millones de dólares según la Fiscalía. Económicamente, Ecuador creció un 1.3% su PIB en el año 2023, con un desempleo formal del 4.5%, pero una cifra real de informalidad de un 55%, cifras alarmantes, lo que significa una evasión de 2.000 millones de dólares en impuestos, según el Servicio de Rentas Internas. La deuda externa es de 47.000 millones y los intereses se comen el 15% del presupuesto, según el propio Ministerio de Finanzas. Y la corrupción sigue siendo el pan de cada día, con el caso Metástasis como una gran prueba de ello. El impacto regional. Ecuador no es una isla y su crisis tiene eco. Entre Colombia y Perú es un pasillo clave para el narco. En el año 2022, el 40% de las 300 toneladas de cocaína incautadas en el Pacífico pasaron por sus puertos, según la Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas. Perú reportó un 15% de aumento en violencia narco cerca de la frontera en el año 2023, según su Ministerio de Interior. Si Ecuador no se estabiliza, podría ser el dominó que tumbe toda la región. Mientras Colombia, con un PIB per cápita de alrededor de $6.900 y Perú $7.900, luchan con lo suyo. Un caso de éxito que nos pasó de largo. Chile. Mira a Chile, el vecino que nos saca la lengua desde el éxito. Desde privatizaciones de 1985 a 1989, bajo el régimen del dictador Augusto Pinochet, su PIB per cápita pasó de $2.500 en el año 1990 a 18.000 en el 2025, según el FMI. En 2014, sus subastas energéticas mixtas, 27% hidroeléctrica, 18% solar y 25% a gas, bajaron los precios de 130 a $90 el megavatio hora en el año 2022. Atrae 25.000 millones de dólares en inversión extranjera al año 2022, mientras nosotros mendigamos 600 millones. Con regulaciones simples, con una media de 12 días para poder abrir un negocio y operar, según el Banco Mundial, y un índice de corrupción del 67 sobre 100 en 2023, según Transparency International, contrastado con un 36 sobre 100 que tenemos en Ecuador. Chile dice, sí se puede. Ecuador, con un petróleo que generó 8.900 millones de dólares en exportaciones en el 2023, pudo haber seguido ese camino, pero se quedó en la polarización.
Y así cerramos este episodio de FBI, fomentando buenas ideas. Ecuador está partido en dos, con Noboa y González. Una sociedad que dejó ir opciones interesantes, como la que les hablé de Luis Felipe Tillería, y su grito libertario. Con una tasa, según el 2023, de 45 homicidios por cada 100.000 habitantes, una deuda del 55% del PIB y planes flojos de ambos finalistas, nos encontramos en un callejón sin salida. La región tiembla y Chile nos mira desde arriba con su PIB per cápita de más de $17.000. ¿Y si hubiésemos apostado por la libertad económica en vez de pelearnos? Piénsalo. Si esto te remueve, compártelo con alguien que también quiera un cambio de verdad. Sígueme en redes sociales como @libertillería para seguir la conversa. Gracias por estar aquí. Reflexiona, actúa y nos vemos en FBI. Chao y hasta la próxima.